¿Qué tal? ¿Cómo están? Shalom a todos. Continuando con este proyecto de judaísmo para no judíos, estamos una vez más con la segunda parashá del año. Esta vez es Noa y siempre tenemos el invitado al rabino Juan Pablo Sandón. ¿Qué tal? ¿Cómo está, rabino? ¿Qué tal, Rudy? ¿Cómo estás? Un gusto estar nuevamente aquí contigo y con todos los seguidores de Shalom para, bueno, aclarar dentro de lo posible algunas dudas, preguntas y hacer los comentarios pertinentes para allá de esta semana. Sí, muchas gracias por aceptar la invitación. Y esta semana, pues, la parashá es Noa. ¿Qué significa Noa? Bueno, Noaj es un nombre Ok. principalmente que en español se suele traducir como Noé. ¿Sí? Nombre súper conocido, probablemente uno de los más conocidos de toda la Biblia, y obviamente conocido por el tema del diluvio y el arca de Noé, que es el tema central de la parashá de esta semana, aunque también termina con un tema muy importante que es el de la Torre de Babel, que también podemos hablar sobre eso. Esos serían como los dos temas principales de esta parashá, el diluvio y la Torre de Babel, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y la para allá después termina ya con la genealogía de Abraham, pensando en la próxima semana, ya aparece Abraham como personaje principal, pero digamos que los temas principales y centrales son estos: el diluvio, la destrucción del mundo a través del diluvio y la Torre de Babel como primer hecho después del diluvio, ¿no? Sí, ok. Llama la atención de esto del diluvio y cualquiera puede preguntarse por qué un diluvio, por qué agua, por qué no otra cosa, por qué no fuego, por qué no eh, toma a Noé y luego destruye lo demás. ¿Por qué agua? Es una muy buena pregunta y para responderla nos tenemos que ir brevemente a nuestro comentario de la semana pasada sobre la creación. ¿Sí? Cuando uno lee la creación, se encuentra con que lo primero que hay en el mundo es Dios sobre las aguas, ¿sí? El espíritu Ruach Elohim, dice la Torá, el espíritu de Dios flotando sobre las aguas en una cosa confusa, ¿no? Donde todo está mezclado. ¿Sí? Y un acto, por ahí el primer acto, después de la luz, podríamos decir, de la creación de la luz y la separación de la luz y la oscuridad, es la división de las aguas de arriba y las aguas de abajo. ¿Sí? Las aguas de arriba son el cielo y las aguas de abajo son los mares que tenemos en nuestro mundo, ¿no? Entonces, la destrucción del mundo implica volver otra vez a ese primer caos. ¿Sí? Lo que ocurre en el diluvio es que las aguas de arriba se vuelven a mezclar con las de abajo. Es casi volver al primer paso inicial de la creación del mundo físico, ¿no? Porque la luz está fuera de este mundo, viene del Sol, que no es parte del planeta Tierra. Entonces, el primer acto del planeta Tierra es la separación de las aguas. Y obviamente esta destrucción que propone Dios, en este caso, es volver a juntarlas, volver otra vez a empezar de cero. Em, y por eso se da agua, ¿no? También porque en la tradición judía el agua tiene el estatus de, podríamos decir, renovación, por decirlo de alguna manera, el estatus de pasar de un estado al otro, ¿sí? No me quiero extender demasiado, pero hay muchísimos actos que se hacen en la tradición judía que tienen que ver con la utilización del agua para ciertos cambios de estatus, vamos a decirlo así. Entonces, esto es como el hecho más importante del por qué las aguas. Ah, muy bien, interesante. Y eh, me pregunto también cuál fue o cuáles fueron los pecados porque, que enfureció tanto, digamos, a Dios o al Creador como para exterminar la raza una vez, por primera vez, ¿verdad? O sea, ¿qué era por qué era tan, tanta la violencia o maldad o el pecado? Es una excelente pregunta y la respuesta también, bueno, se puede encontrar un poco en el comienzo de esta para allá, que comienza a partir del capítulo 9, perdón, del versículo 9 del capítulo 6 del libro de Génesis, pero creo que la respuesta más acertada quizás la vamos a encontrar en los últimos versículos de la para allá de la semana pasada, ¿sí? Que son los primeros 8 versículos del capítulo 6 del libro de Génesis, en donde ahí se especifica que había surgido una, podríamos decir, elite de hombres poderosos,
¿sí? Cuando ya el mundo se empieza a poblar, y que esos hombres poderosos cometían varios actos justamente abusando de su poder. Uno de los actos principales era tomar mujeres por la fuerza. Y otra de las cuestiones que ya aparece en la para allá de esta semana es la violencia entre las personas, en donde obviamente el poderoso social o económicamente hace valer su poder sobre los más débiles, ¿no? Hay ahí un desajuste social muy, muy grande, que tiene que ver con tomar a las personas por cosas, ¿sí? No dar el valor de la vida, no dar el valor de la decisión personal. ¿Sí? Entonces, creo que hay una visión muy acertada en la Torá en este aspecto. Dios no se enoja con el hombre porque no crea en él, o porque blasfeme, o porque cometa algún tipo de acto, incluso hasta me atrevería a decir de idolatría. Obviamente esas cosas tienen un castigo, pero no es el motivo del diluvio. El motivo principal del diluvio tiene que ver con el vínculo entre las personas, con cómo funcionaban las sociedades que se estaban formando aquí en la Tierra. ¿Sí? Entonces, eh, yo creo que hay una muy buena frase que dice que Dios puede perdonar a alguien porque no se lleve bien con él, ¿sí? Pero es mucho más difícil para Dios perdonar a alguien cuando no se lleva bien con la gente. ¿No? Creo que ahí está el centro de esta idea, ¿sí? Si se genera una sociedad violenta y si se genera una desigualdad en el sentido de muestra de poder, ¿no? En donde los que tienen más acceso subyugan a los más débiles de la sociedad, ahí se genera un quiebre y esa sociedad lleva a la destrucción, ¿no? El diluvio, en definitiva, es una analogía, una metáfora de cosas que siguen pasando en las sociedades del mundo, ¿no? Exactamente, el abuso del poder, sobre todo, ¿verdad? Exactamente. Durante la época de Noé se habla de como de 7 mandamientos, Rabino. Estos mandamientos abusaba la gente, imagino yo, durante ese tiempo. Y no sé si me corrige, se habla de no comer carne viva, no derramar sangre, no herir, no matar, ¿verdad? No robar, no mentir, no cometer adulterio, no profanar el nombre de Dios y ser justos, ecuánimes, de alguna manera buscar la equidad entre todos. Es así, son estos los mandamientos que se quebrantaron de toda forma. Sí, mira, estos son estos 7 mandamientos que vos acabas de nombrar, es lo que la tradición judía conoce como lleva mitzvot bnei Noach, las 7 mitzvot, o los 7 mandatos de los descendientes de Noach. Cuando hablamos de los descendientes de Noach nos referimos a toda la humanidad, ¿sí? Judíos o no judíos. Los judíos particularmente tenemos 613 mandamientos que cumplir que se extraen de la Torá y el resto de las personas no judías en el mundo tienen 7 mandamientos que cumplir, que son mandamientos muy básicos los que vos nombraste. Sí, Tener un sistema de justicia, ¿no? O sea, una sociedad en donde la justicia funcione, en donde la gente no se mate entre sí, ¿sí? No blasfemar el nombre de Dios o no profanar el nombre de Dios en el sentido de los valores morales que representa el monoteísmo. ¿Sí? El judaísmo no aboga porque todos pensemos igual, pero sí hay ciertos valores morales que rigen a partir de la idea del monoteísmo que son indispensables para una sociedad, ¿no? El sí, respeto por la vida animal, el respeto por la naturaleza, ¿no? No comer un animal vivo. Bueno, la propia Torá dice, el hombre tiene una inclinación y por eso se permite comer animales, ¿sí? A los judíos de una manera determinada, el resto de la humanidad lo puede comer de otra manera, pero no hacer una depredación, ¿sí? De la naturaleza. Creo que son cuestiones mínimas que debe tener cualquier sociedad para funcionar. Y ni siquiera esas cuestiones mínimas las sociedades del tiempo de Noah podían cumplir, ¿no? Entonces, sí, claro, obviamente, es un poco la idea de empezar de cero, porque si no podés cumplir ni siquiera con unos contratos sociales básicos, se hace muy difícil la vida entre los seres humanos. ok. Esto me lleva o quizás volver a preguntar, o no, no es volver a preguntar, es aclarar una situación. ¿La Torá es para todo el mundo o solamente
para los judíos y los 7 mandamientos es para todo el mundo? ¿Cómo debemos tomar esa idea? Es una muy buena pregunta. La vamos a profundizar seguramente la semana que viene cuando hablemos de Lej Leján, donde aparece Abraham. Pero la Torá tiene valores que son universales, ¿sí? Ok, Y eso es para todo el mundo. El mensaje de la Torá es universal y sus valores son universales. Ahora, la Torá también contiene leyes específicas de cómo llevar adelante determinadas prácticas. Eh, y esas prácticas sí son exclusivas para los judíos, ¿sí? perfecto. Eh, Porque bueno, somos los que lo hemos recibido, entonces asumimos ese mandato, que para algunos podría ser incluso una carga, digamos, ¿no? Tampoco Sí, a veces parece como que es un peso extra, ¿no? Se sí, supone que uno debería tener, bueno, el que recibió el mensaje, un poquito más de liviandad, no, es peor, pero no importa, no viene al caso, ¿no? es Yo creo que voluntario. lo más importante es lo universal, ¿no? Sí, Eso nos atraviesa a todos. exacto. Cuando hablamos, por ejemplo, hablábamos recién de un sistema de justicia. Bueno, los judíos tenemos una forma particular de llevar adelante nuestra justicia interna basada en las leyes de la Torá, pero todas las sociedades tienen que ser sociedades justas, digamos, no es que, bueno, el resto que haga lo que quiera, ¿sí? Y así con un montón de cosas. El tema de la alimentación, etcétera, etcétera. Tiene que ver con de qué manera cada uno cumple esas cosas, pero claramente hay una universalidad moral que se desprende de la Torá. Perfecto, gracias por aclarar. Una pregunta más. 40 días fue que duró el diluvio. Ese número 40, ¿qué tiene de especial? Porque se repite en varias ocasiones. 40 años en el desierto, 40 días del diluvio. ¿Qué representa ese 40? Sí, bueno, a ver, 40 en la tradición judía es un número que se repite en la Biblia hebrea, en la Torá específicamente, en la Biblia hebrea varias veces. Eh, es un número que representa un ciclo completo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Eh, y por poner un caso, por ejemplo, 40 días esperó, 40 días estuvo Moisés, en el monte Sinaí para recibir la Torá. Exacto, 40 días tuvo que pedir perdón Moshe después de la construcción del becerro de oro, y otros 40 días tuvo que esperar para recibir las segundas tablas. 40 años tuvo que caminar el pueblo judío por el desierto, exacto. ¿no? Para completar ese ciclo de renovación generacional para entrar a la libertad plenamente. Eh, el 40 como número simbólico en la tradición judía representa un ciclo de cambio. ¿Sí? Ok. En donde tiene que pasar algo a lo largo de ese periodo, en donde después de ese periodo las cosas sean diferentes, ¿no? Y un poco por eso el número 40 aparece también acá en el diluvio, como, bueno, este ciclo que se completa y que permite que, ok, empecemos otra vez de una manera distinta, ¿sí? Ah, Y bueno, ok. creo que eso es un número muy simbólico, aparece en muchas ocasiones, en la tradición judía es muy significativo. Renovación, perfecto. Y después del diluvio aparece nuevamente Noé con su familia, descienden y planta un viñedo. ¿Qué sucede ahí? Porque al parecer se emborracha y tiene problemas con uno de sus hijos. ¿Qué sucede ahí, Rabino? Sí, es un tema muy complicado. No sé, quizás la gente se acuerde la semana pasada cuando hablamos de Parashat Bereshit, yo comenté que al final de Parashat Bereshit aparece un hecho muy pequeño pero muy simbólico que tiene que ver con la utilización de los elementos materiales de la Tierra, ya sean naturales o creados, ¿no? Y ahí aparecía el caso de Lemech, un personaje que creaba el metal o desarrollaba la tecnología del metal, y a partir de ahí estaba la posibilidad de crear un arado o crear un arma. Y decide crear un arma y matar, ¿no? Y creo que a Noah le pasa un poco acá lo mismo. El vino en la tradición judía es símbolo de alegría. Lo utilizamos constantemente para santificar nuestros momentos más sagrados. El comienzo de Shabbat, el comienzo de las festividades, el matrimonio judío. Todos los momentos importantes de la vida judía son santificados con vino. Ahora, todo en exceso es malo.
exacto. ¿no? Y esto es un poco lo que le pasa a Noah. No se puso un límite. Uno podría profundizar un poco en las razones psicológicas de por qué Noah cayó en ello, ¿no? Quizás teniendo un poco de piedad y siendo un poco condescendiente con él, hay que entender la difícil situación de encontrarte de repente solo en el mundo y lo abrumador que eso debe ser. Pero creo que el mensaje principal no es ese, sino el mensaje principal es que las cosas no son ni buenas ni malas, tienen que ver con qué utilización haces de ellas, ¿no? El vino puede ser símbolo de alegría y puede servir para santificar, o puede ser para emborracharse y generar un desastre. Y a partir de esto se da una situación bastante problemática con uno de sus hijos, ¿no? Que tiene una conducta muy inapropiada con su padre, y obviamente, bueno, eso genera toda una serie de condenas de parte de Noah a este hijo, eh, que va a llevar a conductas sexuales no apropiadas, según la Torá, para todos sus descendientes. ¿Sí? Y creo que, bueno, cuando uno se profundiza en la Torá más adelante y ve quiénes son los descendientes de este hijo y cómo son caracterizados en el texto bíblico, bueno, le da un poco más de lógica, ¿no? A medida que vayamos avanzando en el tiempo, eso va a ir encontrando un sentido. Perfecto, gracias por la aclaración. Bueno, pasamos al siguiente tema que sería la Torre de Babel, ¿verdad? Aquí Ujú. encontramos a mucha gente unida, prácticamente en armonía, se ponían de acuerdo para todos, cosa distinta al diluvio, a la gente previo al diluvio, que había mucho desorden sexual, corrupción y todo, pero acá encontramos a la gente muy unida, que hablaban de paz, se ponían de acuerdo, pero de repente cambia la situación. ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué se da el cambio de idioma, parece, de lenguaje? Es muy bueno el planteo que vos hacés, porque uno tiene o tendría una tendencia a pensar que la situación de unidad total, la situación de pensamiento único y la situación de criterios acordados en todo sería lo ideal, ¿no? Sin embargo, la historia de la Torre de Babel muestra algo diferente, porque el problema no es que todos pensemos igual, el problema no es que todos estemos de acuerdo, el problema es para qué usamos esos acuerdos, ¿no? Eh, Interesante, y lo que relata la historia, ¿sí? De la Torre de Babel es que esos acuerdos en esa sociedad particularmente fueron usados para engrandecer el nombre de las personas y no para el bienestar común. Hay un relato rabínico en el Talmud muy interesante y muy gráfico de esta situación, que dice que cuando la Torre de Babel empezó a ser construida y empezó a tomar ya una altura de dimensiones importantes, ¿sí? Si se caía un obrero y se mataba, obviamente, por la caída de la altura, a nadie le importaba. Sin embargo, si se caía un ladrillo y se estrellaba contra el piso y se rompía todo, la gente se ponía a llorar. así, Entonces, este relato rabínico marca algo muy importante y que está un poquito en consonancia con lo que yo venía hablando también del tema del vino, ¿no? Cuando la tecnología se vuelve más importante que lo humano, cuando los objetivos, los objetivos, digamos, son más importantes que el vínculo entre las personas, ¿sí? Cuando el fin justifica todos los medios, por más de que todos estemos de acuerdo, no es una buena situación. A veces es mejor coincidir en las diferencias que pensar todos iguales. Hacer el esfuerzo de armonizar las diferencias que tenemos entre nosotros a pensar todos iguales. Y por eso el castigo es la división de idiomas, porque la división de idiomas te obliga a hacer un esfuerzo por entender al otro, te obliga a pensar para entender al otro, ¿sí? Y es más difícil llegar al acuerdo, pero cuando llegas al acuerdo de esa manera, le das mucho más valor. Y es mucho más significativo porque tenés que hacer un esfuerzo para vincularte. Y en ese esfuerzo
conoces al otro, profundizás sobre él, le das valor a su vida, le das valor a las cosas que son importantes para él, ¿no? Creo que es el tema de la división de idiomas es un gran y poderoso mensaje respecto a, ok, para conocer al otro hay que hacer un esfuerzo, para ponerse de acuerdo hay que hacer un esfuerzo. Y ese esfuerzo solamente va a tener valor si lo importante es la prioridad y el vínculo entre las personas. Me gusta eso. Tienes que hacer un doble esfuerzo para comprender al otro, para escuchar al otro, para buscar la armonía con el otro y buscar la paciencia. Entonces, por ahí Ex- tendría que ser el resumen de esta para allá, ¿verdad? Por ahí. Un poco eso, ¿no? Sí, yo creo que eso, eh, si pensamos todos iguales no crecemos, Exacto. ¿no? Eh, el debate, la discusión en el buen sentido, ¿no? La discusión en el sentido de que vos decís algo diferente a lo que yo pienso y me aporta y me hace crecer. Es un mensaje que está implícito, pero muy poderoso saliendo detrás del relato de la Torre de Babel. Tenemos que hacer ese esfuerzo de vincularnos con el otro a pesar de las diferencias, entender a quién tenemos enfrente y darle valor por sobre todas las cosas a que es otro ser humano. Muchísimas gracias, Rabino. Muy interesante el conversatorio que hemos tenido y los vemos en la próxima para allá, ¿no? Lej Lejá. Por supuesto, Rudy, muchísimas gracias a ti. Shalom a todos. Shalom.